siendo las 9 horas de la mañana del 19 de enero de 2022, y en mi carácter de presidente de esta audiencia, designado en los términos del anexo 1 de la resolución 4089 del 2016 y de la resolución 17 de 2020, doy inicio a la audiencia pública número 102. En primer lugar, quería aclarar que el señor interventor del organismo, el licenciado Federico Bernal, se encuentra como contacto estrecho de un caso de COVID familiar, de modo tal que por esa razón no ha podido estar aquí presente, y en ese sentido se ha procedido a designarme como reemplazante de él. Pero bueno, desde ya está siguiendo esta audiencia en forma muy atenta desde su lugar de aislamiento. Asimismo, comunico que en los términos de las resoluciones antes mencionadas, ejerzo la presidencia de forma indistinta, conjunta o alternada con la doctora Carolina Guerra Bianciotti y con el doctor Héctor Maya. Como ustedes saben, con el dictado del decreto 1020 de diciembre del 2020, se dio inicio y se estableció esta labor encomendada por el presidente de la Nación desde la intervención del organismo, que es el proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral de 2016-17 para los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural. Con este decreto se suspendieron los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales y se estableció un régimen tarifario de transición de transporte y distribución hasta tanto alcanzáramos con las licenciatarias nuevos acuerdos integrales. Precisamente en el marco de este régimen tarifario de transición hemos convocado a esta audiencia pública número 102, que tiene por objeto poner a consideración de la ciudadanía y de los usuarios y usuarias de los servicios públicos de gas una adecuación transitoria de las tarifas de dichos servicios de transporte y distribución conforme al mencionado decreto 1020 del 2020. Más concretamente, se trata de un recálculo tarifario según lo previsto en los acuerdos transitorios suscriptos con las empresas distribuidoras y en los regímenes aprobados para las transportistas en los meses de mayo y junio del año 2021. En el caso de las licenciatarias del Servicio Público de Distribución, el Ministerio de Economía de la Nación y el Enargas suscribieron oportunamente acuerdos con las 9 licenciatarias que prestan el servicio de distribución en todo el territorio nacional. Estos acuerdos fueron ratificados posteriormente por el decreto número 354 del 2020. Por su parte, en el caso de las licenciatarias del servicio de transporte, ante la imposibilidad en aquella oportunidad de lograr un acuerdo, el Ministerio de Economía de la Nación y esta autoridad regulatoria aprobaron para cada una de ellas un régimen tarifario de transición, las cuales fueron ratificadas por el decreto 353 del 2020. Tanto los acuerdos suscriptos con las licenciatarias de distribución como los regímenes tarifarios de transición aprobados para las transportistas preveían y prevén un recálculo tarifario en la medida en que no se hubiera alcanzado un acuerdo definitivo de renegociación, tal lo establece el decreto 1020 del año 2020. En ese contexto, entonces, nos encontramos hoy con un proceso de renegociación ya iniciado con todas las licenciatarias de transporte y distribución de gas, con miras a alcanzar con cada una de ellas un acuerdo definitivo. Un acuerdo definitivo de renegociación, tal como lo dispone el decreto antecitados. Y simultánea y paralelamente, hasta tanto alcancemos dichos acuerdos, nos hallamos en un periodo de transición tarifaria. Efectuada esta introducción, paso a designar como integrantes de la Secretaría de la Audiencia, de forma indistinta, conjunta o alternada, a los doctores Ramón Buisel, María José Jiménez, Pablo Taboada, Marina Suárez. A su vez, quiero agradecer a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras del Ente Nacional Regulador del Gas, que realmente vienen realizando una labor y una tarea fundamental y estratégica que está a la altura del desafío que nos propuso el señor Presidente de la Nación de poner a la Argentina de pie. Muchos equipos del Enargas están trabajando en este momento
en la renegociación tarifaria integral con carácter interdisciplinario y tratando de profundizar y actualizar incluso no solo la cuestión tarifaria misma o específicamente tarifaria, sino a todo nivel de renovación tecnológica, la prestación del servicio público para usuarias y usuarios en beneficio de estos usuarios y usuarias, para un mejoramiento del servicio público. Esta es digamos, la política que lleva adelante esta intervención y que estamos intensamente aplicados y afectados a ella. Dicho todo ello, para que conste en la videograbación, en la versión taquigráfica y lo pertinente en acta, paso a destacar los aspectos formales que hacen al inicio de la audiencia. La misma ha sido convocada por esta autoridad regulatoria mediante la resolución 518 del año 2021, conforme sus términos, así como aquellos de la resolución de Enargas 4089 del año 2016. Por tanto, previo a dar la palabra a oradores y oradoras inscriptos, informo que en los términos del artículo 14 y concordantes del anexo 1 de la resolución Enargas 4089 del 2016, lo siguiente. Primero, moderación de la audiencia. Se designan como moderadoras a las locutoras nacionales Soledad Julia Peralta y Carolina Taliberti. En segundo lugar, defensores oficiales de los usuarios y usuarias. Para esta audiencia pública se ha designado conforme al acto de convocatoria al doctor Francisco Berbic, para que actúe en carácter de defensor oficial de usuarios y de las usuarias del servicio público de gas. Las figuras de los defensores y defensoras es una reincorporación que ha producido esta gestión para una adecuada protección de los derechos de usuarias y usuarios, enmarcada en la instrucción precisa y expresa del Presidente de la Nación sobre la participación ciudadana. Su función será la de manifestar durante el transcurso de la presente audiencia todas las observaciones que crean convenientes, desde el punto de vista de la tutela de los usuarios y usuarias y de los interesados e interesadas en general. Esto siempre en vinculación o en relación con el objeto de la audiencia. Cabe aclarar que ello de ningún modo implicará un adelanto en la posición del organismo respecto del objeto de la audiencia, sino que se trata de una función tutelar que se ejerce durante el desarrollo del procedimiento. Este defensor se encargará además de verificar el ingreso de aquellas presentaciones que se efectúen a través de la Secretaría, identificando la materia a la que hagan referencia, su pertinencia con el objeto de la audiencia y, en su caso, recopilando aquellas que traten un mismo tema a fin de su correcta y posterior ponderación. Carácter virtual de la audiencia. Como ustedes saben, esta audiencia pública se realiza de manera totalmente virtual, igual que la realizada en marzo pasado con motivo de la audiencia pública número 101. Esta decisión ha sido adoptada en orden a la protección y compatibilización de los intereses y derechos involucrados en este contexto de situación de epidemia y en todo compatible con las normas vigentes. Se han publicado en tiempo y forma el orden del día respectivo, el que puede visualizarse en la página web del organismo, así como también está allí el material de consulta. También la audiencia está siendo transmitida y grabada en video por streaming a través de nuestro canal de YouTube, por lo que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, puede acceder a esta audiencia. La misma estará disponible, incluso a posteriori, para su visualización de los interesados que quieran volver a verla o verla por primera vez. Asimismo, se está tomando registro taquigráfico de la audiencia, el cual luego se agregará al expediente administrativo y estará a disposición de todos los integrantes para proseguir con los trámites administrativos posteriores que correspondan. Por su parte, se ha requerido la intervención de la Escribanía General de Gobierno a los fines y efectos dispuestos en el acto de la convocatoria. Síntesis del objeto de la audiencia. Paso ahora a efectuarles una síntesis del objeto de esta audiencia. Como ustedes saben, el objeto de esta audiencia pública es poner en consideración la adecuación transitoria de la tarifa del servicio público de transporte y distribución de gas natural,
conforme a los decretos 1020 del 2020. Cabe dejar aclarado que esta audiencia no trata el precio del gas, sino las tarifas de transición de transporte y distribución de gas natural. Régimen tarifario de transición y recálculo tarifario. En esa línea, respecto al régimen tarifario de transición, el Poder Ejecutivo Nacional determinó el inicio de la renegociación de las tarifas de transporte y distribución de gas, precisamente de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 27.541. En ese marco ha encomendado al Enargas la realización de un proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias de las prestadoras de gas y se lo ha facultado para ampliar el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector, teniendo en cuenta la reestructuración tarifaria determinada en la mencionada Ley 27.541. El decreto 1020 del año 2020 prevé que dentro del proceso de renegociación se puedan hacer adecuaciones transitorias de tarifas y o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados. Como ya he indicado, el año pasado, el Ministerio de Economía de la Nación y el Enargas suscribieron acuerdos con todas las licenciatarias del Servicio Público de Distribución de Gas y aprobaron para las dos licenciatarias del Servicio Público de Transporte sendos regímenes tarifarios de transición. Tanto los acuerdos como los regímenes mencionados fueron ratificados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante los decretos 353 del año 2021 y 354 del año 2021 y se encuentran como material de consulta disponibles en la web del Ente Nacional Regulador del Gas, en sí mismos y en las guías temáticas elaboradas por el organismo. Todo este procedimiento es transparente, puede y ha podido consultarse desde su apertura. Tanto los acuerdos transitorios celebrados con las distribuidoras como los regímenes de transición aprobados para las transportistas prevén la posibilidad de proceder a la realización de un recálculo tarifario en caso de que no se hubiera alcanzado con cada una de las licenciatarias un acuerdo definitivo de renegociación. Por ello, y previo a la conformación y o suscripción de nuevos acuerdos transitorios y o adendas a los ya celebrados con las licenciatarias, es oportuno y conveniente escuchar activamente a las usuarias y usuarios del servicio público, a las prestadoras y a todo otro interesado o interesada a fin de poder contemplar sus consideraciones. Conforme a las normas vigentes, la principal, nuestra Constitución Nacional, la oportunidad de hablar, la oportunidad de participar es una expresión de esta participación ciudadana y esta es un acto realmente central para nuestra democracia. Las audiencias públicas son instrumentos de participación ciudadana esencial y de las varias maneras que la ciudadanía puede participar, esta es una de las más directas porque interviene en el proceso de decisión del Estado, de los órganos estatales. Entonces, esta intervención en la toma de decisiones le otorga también una garantía de razonabilidad a las decisiones posteriores, para que el usuario y la usuaria se encuentren de alguna forma seguros de que lo que se va a resolver ha sido también en forma, ha sido partícipe de lo que se va a resolver luego posteriormente. Este es un elemento de razonabilidad del acto, pero también es un elemento de legitimidad para el poder administrador. Como ya he dicho y han visto en nuestra página web, se ha garantizado el derecho de acceso a la información, constando allí toda la documentación de base para que luego de escuchar a todas las oradoras y oradores y de analizar las intervenciones que ingresen por secretaría, se tome una decisión que concilie todos los intereses y derechos en juego, a la vez que también dé cumplimiento a las mandas establecidas en el decreto 1020 del año 2020, que, como le comentaba antes, optó por la alternativa de la renegociación tarifaria.
En esta oportunidad, el Enargas ha publicado nuevamente, en calidad de material de consulta, una síntesis de todas las presentaciones de las licenciatarias, traduciendo en un lenguaje llano y de fácil acceso para el ciudadano y ciudadana la terminología técnica característica en materia tarifaria, precisamente para que haya una mejor comprensión de las materias que se traten en esta audiencia por parte de usuarias y usuarias, y así se puedan ejercer de forma más acabada sus propios derechos. Hoy estamos aquí presentes en lo que atañe a este punto para que determine un recálculo dentro del régimen tarifario de transición. Este régimen toma en consideración las normativas vigentes y lo que surja de esta audiencia hasta la determinación de una nueva revisión tarifaria integral, en lo que hace a las adendas, acuerdos o eventuales regímenes a suscribirse y la posterior aprobación de los cuadros tarifarios. Esto es así porque la actual tarifa está siendo renegociada y se encuentra suspendida. Todo esto y la información que el Enargas les ha puesto a disposición hace al derecho de recibir una información adecuada, veraz e imparcial, pues la capacidad para acceder a la misma es un elemento fundamental de los derechos de los usuarios y las usuarias. Entonces, este es un espacio para que se manifiesten las propuestas, las ideas y las consideraciones, no aún un espacio de decisión. No lo es, pues estamos aquí justamente para escuchar todas estas voces, y lo que escuchemos en este día, en estos días, será debidamente ponderado, valorado y analizado para la decisión final. No quiero dejar de mencionar, y esto es fundamental, que los proyectos de adendas y de acuerdos que surjan en razón de las negociaciones con las licenciatarias y de lo que aquí se expone serán puestos a disposición de toda la ciudadanía, y conforme a lo determinado en el inciso I del artículo 6º del decreto 1020 del año 2020, y según lo mencionáramos en los considerandos y la parte dispositiva de la resolución 518 del año 2021. Asimismo, quiero resaltar también que los proyectos de los instrumentos a suscribirse y aquellos relacionados en el marco del régimen tarifario de transición serán enviados a la Procuración General del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación para su intervención sobre el cumplimiento de las normativas respectivas y correspondientes previstas para la suscripción de los acuerdos sometidos a su consideración. En caso de no ser factible arribar a nuevos acuerdos y o de celebrar adendas respecto de los acuerdos ya suscriptos, el decreto 1020 del año 2020 ha previsto la posibilidad de que se dicten ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional nuevos regímenes tarifarios para los servicios públicos de distribución y transporte de gas natural, que se encuentren bajo la jurisdicción federal, siguiendo el procedimiento establecido para la celebración de acuerdos en lo que resulte pertinente. Expuesto todo lo anterior y ya referido al trámite mismo de la audiencia, paso a indicarle dos cuestiones importantes para tener presentes respecto del desarrollo mismo de la audiencia. En primer lugar, todos los interesados y las interesadas podrán presentar a la Secretaría de la Audiencia, durante el transcurso de la misma, preguntas y o documentación relacionada con el objeto de la audiencia a través del link publicado en la página web del Ente Nacional Regulador del Gas y en el canal de YouTube del organismo. Segundo, los oradores y las oradoras deben respetar el tiempo y el lugar asignado. Por ello se utilizará un reloj y el mismo avisará cuando queden 2 minutos y nuevamente avisará cuando quede 1 minuto en la exposición de cada uno de los oradores y oradoras. A tal efecto, se les informa que presten atención al desarrollo de la audiencia para ingresar a la sala virtual, ya que se llamará a los oradores y oradoras 3 veces. Si no se encuentran presentes en la sala, según el número indicado, se procederá a continuar con la audiencia. Si luego de los 3 llamados no está presente, se seguirá con el siguiente orador u oradora. Dicho esto, ahora sí vamos a llamar a todos los oradores y oradoras que se hayan inscrito para que realicen sus exposiciones según el listado del orden del día publicado en la web del Ente Nacional Regulador del Gas y en los demás medios y canales de comunicación. Muchas gracias a todas y a todos
Muchas gracias al señor interventor y ahora le voy a ceder la palabra a continuación a la señora moderadora designada en esta audiencia.